Fabián Díaz responde con firmeza a los señalamientos de Gustavo Petro por votación de la consulta popular: no soy un traidor. El ambiente político en Colombia vivió una nueva jornada de tensión luego de que el presidente Gustavo Petro lanzara duras críticas contra varios senadores que, según él, actuaron en contra de los intereses del gobierno. En el ojo del huracán se encuentra el senador Fabián Díaz, del partido Alianza Verde, quien fue uno de los pocos congresistas de la coalición oficialista que decidió permanecer en el recinto del Senado y participar en la votación de la llamada Consulta Popular 2.0, a pesar de la instrucción expresa del gobierno de retirarse para desbaratar el quórum. El hecho ocurrió el martes 17 de junio de 2025, durante una sesión clave del Consejo de Ministros en la que el presidente Petro no ocultó su molestia y se refirió con dureza a quienes considera traidores dentro de su propia coalición. Petro denunció que varios senadores, que supuestamente respaldaban su mandato, facilitaron la realización de la votación al no retirarse del recinto, permitiendo así que la oposición lograra un quórum suficiente para avanzar con la consulta. Según el presidente, la oposición pasó de tener 49 votos en mayo, cuando se hundió la primera versión de la consulta, a conseguir 52 en la votación más reciente. Aunque ese número aún no representaba una mayoría contundente, fue suficiente para darle vida a una iniciativa que el gobierno buscaba frenar. Pero lo que realmente detonó la indignación del mandatario fue que 5 senadores de la coalición oficialista, según él, decidieron no abandonar la sesión, haciendo posible que el quórum mínimo de 54 legisladores estuviera presente. Sin acuerdo con el gobierno, decidieron votar la Consulta Popular 2.0, aquella en la que se incluyeron 4 preguntas relacionadas con la reforma a la salud. Pensaron que tenían mayoría y lo aceleraron. Ya habían perdido todas las votaciones, y el gobierno había ganado casi todas. Fue audaz, pero hay que decirlo, nos traicionaron. Sacaron 52 votos, pasaron de 49 a 52. Y para sacar el quórum de 54, 5 de nuestra coalición no se retiraron, afirmó Petro con evidente frustración. Aunque el presidente no dio nombres específicos en su intervención, rápidamente se conoció que uno de los senadores implicados era Fabián Díaz, quien no tardó en responder a los señalamientos con claridad y contundencia. La defensa de Fabián Díaz, una decisión basada en la coherencia política. Desde su curul en el Senado y con la convicción que lo ha caracterizado en anteriores debates legislativos, el senador santandereano Fabián Díaz respondió con firmeza a las palabras del presidente, dejando claro que su decisión no fue un acto de traición, sino de coherencia política, responsabilidad institucional y defensa de acuerdos previos. Díaz señaló que su permanencia en el recinto no obedeció a una intención de sabotear las reformas del gobierno, sino todo lo contrario, buscaba precisamente proteger el camino de la conciliación legislativa en torno a la reforma laboral, una de las banderas del Ejecutivo en materia social y económica. Si yo me salía el día de ayer y no honraba la palabra que estaba empeñada, no tendríamos nosotros un camino hacia la conciliación. Es decir, si nosotros incumplíamos, ellos también lo hubieran hecho, explicó el senador, haciendo referencia a los acuerdos alcanzados con otros sectores políticos para permitir el avance de la reforma. El legislador también recordó que muchos de los artículos de la reforma laboral fueron aprobados con votaciones estrechas, en las que nunca se superaron los 54 votos. Esa fragilidad en los apoyos hacía aún más importante mantener la unidad mínima en el Senado para poder continuar con el trámite legislativo. Por ello, aseguró que su deber era quedarse y cumplir con lo pactado. Un compromiso con el orden del día y la estabilidad legislativa. Uno de los argumentos centrales en la defensa del senador fue su compromiso con el orden del día, un principio básico en el funcionamiento del Congreso que implica respetar los temas agendados y garantizar su discusión en los tiempos establecidos. Mi responsabilidad era agotar el orden del día, como estaba previsto. No hacerlo habría significado romper un acuerdo, generar mayor polarización, destruir los puentes de conciliación y alimentar los ánimos revanchistas que han estado rondando este debate, enfatizó Díaz. Asimismo, expresó que su intención siempre ha sido contribuir a un ambiente político constructivo, donde el diálogo y la negociación prevalezcan sobre la confrontación. De hecho, destacó que gracias a su permanencia en la sesión, el Senado pudo designar oficialmente a los encargados de llevar a cabo la conciliación con sus homólogos de la Cámara de Representantes, paso fundamental para que la reforma laboral pudiera seguir su curso. Un objetivo claro: reivindicar los derechos laborales. Más allá de las disputas internas dentro de la coalición, el senador del partido Alianza Verde subrayó que su objetivo ha sido y seguirá siendo la defensa de los derechos de los trabajadores colombianos.
En ese sentido, aseguró que la herramienta de la consulta popular, así como la reforma laboral, son mecanismos legítimos que buscan justamente ese propósito. Ese es nuestro objetivo sin importar los mecanismos. Hemos apoyado las consultas para devolver esos derechos y apelamos a la reforma laboral para revivirla y de esa forma tener el escenario que tenemos. Independientemente de los comentarios, ese es nuestro objetivo, reiteró. Con estas palabras, Fabián Díaz dejó claro que sus acciones no fueron un acto de deslealtad, sino una apuesta por un objetivo superior que considera esencial para el país, la justicia laboral y la dignificación del trabajo. La trayectoria que respalda a Fabián Díaz. El senador Díaz no es un novato en la política nacional. Con una trayectoria reconocida por su independencia, su atención a los asuntos sociales y su compromiso con la transparencia, ha logrado posicionarse como una figura respetada dentro del Congreso. Es importante recordar que fue gracias a su gestión y determinación que la reforma laboral logró revivir en la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo, tras haber sido hundida en la Comisión Séptima. Posteriormente, la reforma fue reasignada a la Comisión Cuarta, donde se llevó a cabo su tercer debate. Estos hitos no habrían sido posibles sin la participación activa de Díaz, quien ha demostrado ser una ficha clave en el engranaje legislativo de esta reforma. Yo no soy un traidor. Si me hubiera salido de esa sesión, hoy estaríamos en un escenario completamente desalentador, con la reforma laboral estancada y sin posibilidades de avanzar. Por eso decidí quedarme. Fue una decisión difícil, pero era lo correcto, concluyó. Un mensaje al gobierno y al país. El mensaje que deja esta controversia es claro: en política, las lealtades no pueden medirse únicamente por la obediencia a instrucciones momentáneas, sino por la consistencia con los principios y la búsqueda de resultados concretos. Para Fabián Díaz, su permanencia en la sesión fue un acto de responsabilidad y compromiso con el país, no un gesto de traición. En medio de un panorama político complejo, donde las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo tienden a profundizarse, casos como el de Díaz abren el debate sobre la necesidad de replantear las relaciones dentro de las coaliciones y priorizar el diálogo sobre la confrontación. Al final del día, más allá de las etiquetas o los señalamientos, lo que debería importar es el avance de las reformas estructurales que Colombia necesita, y para ello se requiere madurez política, voluntad de conciliación y respeto por los acuerdos institucionales. Esos fueron los valores que, según Fabián Díaz, guiaron su actuar. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el senador Fabián Díaz actuó con responsabilidad o fue un acto de traición al gobierno? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las noticias más relevantes del país. Tu opinión es muy importante y queremos leerte.